tengo te doy. Es una expresión que muchas veces nosotros la hemos escuchado, una expresión que la usamos, pero de pronto la estamos usando mal. Porque quizás de pronto nosotros la usamos la expresión para demostrar que tenemos poco, muy poquito. Y por eso justificamos lo poco que nosotros estamos dando. Uno de los grandes conflictos interiores que tiene el ser humano, que tenemos nosotros, es una dicotomía entre el dar y el recibir. Aunque lo dudemos, a nosotros se nos dificulta comprender la relación entre dar y recibir. Yo no sé si voy a la iglesia a dar o a recibir. Yo no sé si yo me caso con mi esposa o usted se casa con su esposo para dar o para recibir. Yo no sé si voy y acepto un contrato en una empresa y voy a dar o a recibir. Y a veces nosotros como que tenemos una pequeña confusión entre esas dos palabras maravillosas, dar y recibir. Pero hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios, todo tiene que ser la palabra de Dios, nos aclara y nos dice si hay alguna diferencia o nosotros la estamos comprendiendo de una manera diferente. Porque el mundo y las personas siempre esperan que tú des. ¿Te has dado cuenta? Todo el mundo está esperando que tú des. Y siempre te dicen, tú tienes que dar al máximo. No dar al 100%, sino al 101%. Hay que dar más, hay que dar. Y te valoran a ti por lo que tú das. Te valoran. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Es la persona que llega temprano, es la persona que da esto, que es la persona que esto. ¡Wow! Está dispuesta siempre a dar, y te valoran por eso. Y muchas veces te dicen que eso es importante porque si tú quieres recibir, digan amén los que quieren recibir. Amén. Tienes que dar. Tienes que dar. Si quieres recibir, tienes que dar. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios para aclarar esa situación. Váyase al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 12. Amada iglesia, hoy vamos a leer bastante palabra. Es lo que les gusta. Vamos a leerla, la palabra. Y la vamos a leer con discernimiento. La vamos a leer con esa sabiduría que nos da el Espíritu para entenderla, para comprenderla, para profundizarla, para interiorizarla. Los versículos que vamos a leer tienen un contexto para que usted lo comprenda. ¿Cuál es el contexto? Resulta que un día nuestro Señor Jesucristo se encuentra, le llevan a él un endemoniado que está ciego y sordo. Y el Señor lo sana al endemoniado. Sus discípulos y todas las personas que están alrededor que ven semejante milagro quedan sorprendidos, altamente sorprendidos, alaban al Señor, ¿sí? Lo adoran al Señor, lo exaltan al Señor. Pero también ahí hay un grupo de personas que son los fariseos que lo seguían a Jesús. Es increíble, ¿no? Lo seguían por donde él iba, los fariseos lo seguían. Y lo seguían con el ánimo de criticar, con el ánimo de juzgar, con el ánimo de condenar. Siempre lo seguían buscando la caída, armándole trampas. Y eso nosotros lo vemos, eso tiene una reflexión maravillosa, que muchas veces las personas que nos siguen, no todos nos siguen por exaltación, por alabanza, por reconocimiento, sino que también nos siguen para ponernos la zancadilla, para hacernos caer, para estar pendientes de lo malo que uno dice o hace con el propósito de juzgarlo, de condenarlo. Ya, lo pillé, por fin dijo lo que yo quería escuchar y por eso te condenan. Y por eso te juzgan. Están buscando la palabrita mágica hasta que esa palabrita la encuentran. Y esos fariseos
que siguieron a Jesús, seguían a Jesús, al ver el milagro, no se sorprendieron. Quizá de pronto en su interior, en el corazón, estaban sorprendidos de lo que Jesús había hecho, sino que inmediatamente sacaron unas palabras y dijeron, en términos despectivos, expulsa a los demonios en el nombre de los demonios, en el nombre de Belcebú. Cuando Jesús oye eso, se agarra la cabeza y dice, pero es que ustedes tienen que tener 2 dedos de frente, por Dios, para entender cómo el demonio se va a expulsar a sí mismo. ¿Cómo el demonio? Y comienza a darles toda una cátedra, Jesús, y en esa cátedra les dice, una casa dividida no prospera. Una casa dividida no prospera. Satanás no se va a dividir. Y les da ese mensaje maravilloso de que en la unidad hay fuerza y hay poder. Amada iglesia, en ese contexto, dentro de toda la enseñanza, les dice los siguientes versículos que nos van a aclarar la importancia de dar, de recibir y qué significa de lo que tengo, te doy. Versículo 33, Mateo capítulo 12, versículo 33. Si tienen un buen árbol, váyalo digiriendo. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Es decir, el árbol bueno da fruto bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Vaya entendiendo que el árbol se está refiriendo al corazón. A tu corazón, a mi corazón. Al árbol se le reconoce por su fruto. Usted recuerda que en alguna oportunidad nuestro Señor Jesucristo ya había dicho, por sus frutos lo conocerán. Amén. El árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿A quién le dice camada de víboras? A los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Claro, por eso están diciendo, están dándole la exaltación, la gloria, el poder a Satanás. ¿Cómo pueden ustedes, de ese corazón malo que tienen, pretender que sus palabras sean dignas de elogio? No. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que sale por nuestra boca es lo que nosotros tenemos en el corazón. Por eso es que a veces cuando uno empieza a tener discernimiento y sabiduría, cuando uno empieza a tener algo maravilloso, 3 cosas maravillosas que hoy las vamos a compartir, cuando uno dice algo, alguna palabra, y al momentico el Espíritu Santo le dice a uno, ¿qué fue lo que dijo? Como que, repita. Y uno dice, ay por Dios, ¿de dónde me salió eso tan feo? Ay Dios. Ahí empieza a darse cuenta algo, que uno en el corazón no ha sanado, que uno en el corazón tiene ira, que uno en el corazón tiene soberbia, que uno en el corazón tiene amargura. Y ahí es donde uno se da cuenta de la palabra maravillosa cuando el Señor nos dice y lo comprueba, que no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón nos engaña diciendo que somos lindos, somos bonitos, somos hermosos, pero resulta que hay momentos en los cuales sale eso que nos queda incluso a nosotros sorprendidos. Hay gente que no se sorprende porque no se da cuenta, pero todos los demás que escuchan la palabra que acaba de decir, sí, y es cristiano. Oh, por Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, díganme los buenos, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. El que es bueno seguirá siendo bueno y no podrá maldecir nunca, jamás, nada. Siempre habrá amor, bendición, bondad.
Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Siempre va a lanzar, mire, camada de víbora, siempre persiguiéndome a mí, buscando cosas malas, juzgando y criticando, siente hablando mal del prójimo. Por Dios, tu corazón está lleno de maldad. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Palabra ociosa quiere decir palabra incluso sin pensar. ¡Ay, se me salió! Se me chispoteó. ¡Ay, qué pena! Eso no era lo que yo quería decir. Pero dice la palabra de Dios que incluso de esas que no quería decir, vamos a ser enjuiciados. Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará, porque esas palabras salen del corazón. Y Dios no ve ni tu bolsillo, ni tus manos, ni tu cuerpo, ni tu cabeza, ni lo que haces. Dios ve tu corazón. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, yo creo que eso es una enseñanza espectacular, maravillosa. Cierre la Biblia y con eso vámonos porque nos vamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros escuchamos, pero como se trata de entender esa relación entre el dar y el recibir, muchas veces escuchamos que si nosotros o que si alguien quiere tener abundancia de algo, lo primero que tiene que hacer es sembrar. Es decir, primero hay que dar. Y esa es una ley básica. O sea, es una ley universal que dice que para recibir hay que dar. Sembrar para cosechar. Si usted no siembra, imposible. Puede quedarse viendo el matero ahí toda la vida esperando que salga las naranjas o lo que usted desee, pero si usted no lo sembró, jamás. Pero hay una historia en la palabra de Dios, en la Biblia, donde pareciera que las cosas son distintas. Pareciera. O mejor, se invirtieran. Es decir, que en lugar de que yo primero tengo que sembrar, tengo que dar, yo primero tengo que recibir. ¿Para qué? Para luego dar. Ahora, si usted me escucha y digo, para que tú des, primero tienes que recibir, tú te me vas a decir, por supuesto, pues claro, ¿cómo quiere que yo le dé si no tengo una? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere que yo lo apoye, yo lo ayude si no tengo con qué? Yo primero tengo que recibir y eso es lógico, eso es lógico, ese es el orden, tú tienes que recibir para poder dar. Si yo recibo, entonces yo doy. Yo le reitero que ese es el orden. Pero debemos entender las condiciones que subyacen allí para que eso sea así. Y eso lo encontramos en una historia maravillosa. ¿Cuál, pastor? Váyase al libro de los Hechos. Y en esta historia vamos a ir viendo cómo se corrobora las palabras de Jesús que acabamos de leer. Hechos capítulo 3. ¿Lo tiene, amada iglesia? Hechos capítulo 3. Deja una marquita en Hechos porque nos vamos a mover allí y vamos a volver. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día, tenga discernimiento y sabiduría, déjese ministrar por el Espíritu Santo. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Amada iglesia, Pedro y Juan iban al templo no solo a predicar, iban a orar. Había una hora asignada para la oración. Nosotros tenemos el próximo miércoles oración, este miércoles. Y los ministerios de oración, la iglesia debe estar a reventar. Porque en la oración es donde Dios trata el corazón. En la oración. Es necesario, fundamental. Y ahí van, a la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días
dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Oigan, la familia tenía un lisiado, un enfermo, y todos los días lo cargaban y lo llevaban a la puerta frente al templo, lo sentaban ahí para que pida limosna no al transeúnte, al que pase, sino al que entra al templo. Y esto es una inteligencia de 2 dedos. El que está por fuera, ese no es misericordioso. Pero el que va a adorar a Dios, ese sí es misericordioso, papito. El negocio está en la puerta. Ahí es donde usted debe pedir una limosna. Ahí es donde está la gente que va al templo y se conmueve en el corazón. Y el que no está conmovido, le da a usted por si acaso, para demostrar su generosidad, etc. Por eso los entraron ahí. Cuando este hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. No eran nadie, Pedro y Juan. No eran absolutamente nadie. 2 peregrinos ahí. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. Yo me imagino ese hombre, mírame. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Suéltela, papá. No tengo plata ni oro, declaró Pedro. Es que casi que ni túnica tenía, bolsillos no tenía. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre estaba esperando 2 monedas y acaba de recibir algo diferente. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, ¿por qué? Porque me imagino que ese hombre solo oyó y los quedó viendo. ¿Y la moneda? Él iba a seguir sentado. Él no creía lo que estaba pasando en ese momento. Por eso Pedro lo tiene que tomar con la mano derecha y lo tiene que levantar. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Pedro y Juan aquí en este momento, en esta historia maravillosa, amada iglesia, están corroborando lo que Jesús acaba de decir, lo que acabamos de leer, que se da de lo que se tiene, que nosotros damos de lo que tenemos. Quizá no sea oro, quizá no sea plata, quizá no sea mucho, pero damos de lo que tenemos. Y de lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido. Porque te quiero decir que muchas veces a ti te han querido dar, pero tú no lo has recibido. Y ahí tenemos un problema. Y por eso es que la gente dice, pero es que no tengo nada, pero es porque no lo has querido recibir. El Señor ha estado dispuesto a dártelo, a darte todo, amada iglesia. Y por eso es que el Señor nos dice, amada iglesia, que nosotros si tenemos aquí en el corazón odio, si lo hemos recibido, el odio, pues adivine lo que usted va a dar. Odio. Si usted ha recibido rabia, adivine lo que va a dar. Rabia. Si usted ha recibido duda, lo que va a dar es duda. Si usted todo lo que usted ha recibido, eso lo va a dar. Y le quiero recordar para los despistados, usted está viviendo en el mundo y el mundo da todo eso. El mundo te da inseguridad, el mundo te da miseria, el mundo te da rabia, el mundo te lastima, el mundo te golpea, el mundo da todo eso. De ahí la importancia de acercarse al árbol perfecto. Amén, iglesia. De acercarse a Jesús, el árbol perfecto. ¿Para qué? Para morir a todo lo malo que nosotros hemos recibido del mundo. Las malas influencias, la mala incidencia, esos malos pensamientos,
La misma palabra de Dios nos dice, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. Porque todos los días recibimos una cantidad de cosas inmundas a través de todos los medios, de nuestras relaciones, todo eso. Nos llenamos el corazón de una cantidad de basura que necesita ser limpiada. ¿Y quién la limpia? Pues Jesús. Jesús es el árbol. Y ya lo hemos escuchado cuando Él nos habla y dice, ustedes son las ramas. Las ramas. Y si están arrimados al mejor árbol y se injertan en el árbol, va a dar fruto bueno. Cuando estamos injertados en Jesús, damos fruto bueno. Pero si estamos injertados en el árbol del mundo, pues damos fruto malo. Sencillo. Amén, iglesia. Entonces, si nosotros nos injertamos, si nosotros aceptamos, recibimos a Jesús, entonces le podemos decir al mundo entero, de lo que tengo, te doy. De lo que tengo, te doy. Con la certeza de que es un buen testimonio. ¿Por qué? Porque tú has recibido lo mejor y estás listo para dar lo mejor. El gran problema que nosotros tenemos es que no valoramos lo que tenemos. No lo valoramos. No valoramos el esposo que tenemos, no valoramos a la esposa que tenemos, no valoramos los hijos que tenemos, no valoramos la iglesia que tenemos, no valoramos el trabajo que tenemos, no valoramos el Salvador que tenemos, solo valoramos cuando lo perdemos. Cuando nosotros empezamos a sufrir y a tener las necesidades, nos damos cuenta que el trabajo que teníamos era bueno. Cuando nos damos cuenta que hemos perdido al amigo que nos suplía, que nos abrazaba, que se reía con uno, nos damos cuenta que hemos perdido algo bueno. Amada iglesia, podemos nosotros con esa certeza decir que si hemos recibido lo mejor, pues estamos listos y dispuestos a dar lo mejor. Pedro y Juan estaban dando lo mejor, estaban dando de lo que habían recibido. Ahora, en esta enseñanza, ¿qué es lo que nosotros debemos recibir? Porque se trata de eso. Yo quiero recibir de lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? Yo te voy a mostrar al menos hoy 3 cosas que nosotros hemos recibido, que nosotros tenemos o que debemos recibir. Porque algunos quizá de pronto no lo han valorado como tal y no lo han aceptado. La primera, recibes la gracia de Jesús. Amada iglesia, lo primero que tú recibes es la gracia de Jesús. Váyase al Evangelio de Juan. Váyase al Evangelio de Juan. Ahí hay unas hojitas un poquito más atrás. En el capítulo 1, miren, versículo 12, está la gracia. Lo primero que recibimos, la gracia de Jesús. Más a cuantos lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 12. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amada iglesia, cuando tú recibes a Jesús, recibes la gracia, recibes la filiación. Es decir, recibes la bendición de formar parte de una familia. Digan amén los que pertenecen a la familia de Dios. Ahora, si yo digo, de lo que tengo te doy, si yo tengo una familia, ¿qué debo dar? ¿Qué debo dar? Familia. Si yo recibí la gracia de pertenecer a una familia, a la familia de Dios, entonces yo comparto mi familia. La debo compartir, porque eso es lo que debo dar. Eso es lo que le está diciendo Pedro a este hombre. Yo no tengo oro, yo no tengo plata, yo no tengo eso, pero yo tengo una familia. Y yo voy ahorita a entrar a visitar a mi Padre Celestial. Voy con mi familia. Yo te invito a que tú entres también a mi familia. ¿Qué disculpa le iba a sacar?
es que si tico yo no puedo caminar. Esa es la invitación, compartir. ¿Cómo vamos nosotros a llevar las buenas nuevas si nosotros no las hemos recibido? Porque nos dan las buenas nuevas, pero cerramos el corazón. Cerramos el corazón. Mi oración permanente y constante, mi reflexión constante siempre es: Señor, revela a la iglesia el propósito de cuál es la razón por la cual yo voy a la iglesia. Yo voy a recibir, ¿para qué? Para dar. Para dar. ¿Cómo nosotros podemos proclamar el amor? Proclamar el amor es proclamar el evangelio de Jesús si primero no lo hemos recibido. Yo tengo que recibir, tengo que sentirlo acá adentro. Tengo que sentirlo para poder darlo con esa pasión, con ese amor. Tengo que valorarlo. Si yo no valoro mi familia, si yo no valoro mi relación con Dios, si yo no valoro a Cristo Jesús, que está en mi corazón, si no lo valoro, nunca lo voy a dar. Jamás lo voy a compartir. Jamás. Pero yo lo valoro, lo amo con todo mi corazón. Y yo le digo: de lo que tengo te doy. Yo tengo a Cristo en mi corazón, de eso es lo que te doy. Porque recibir a Cristo no solo es creer en Él, es confiar en Él, es creerle a Él. Y Él, amada iglesia, ama, dice la palabra de Dios, que ama a Dios al mundo entero, tanto que fue capaz de otorgar la vida de su Hijo, para que todos nos salvemos. Pedro y Juan, nos muestra aquí la palabra de Dios, habían recibido a Jesús. Ellos lo recibieron. Ellos convivieron con Jesús. Ellos iban todos los caminos, amada iglesia, arriba, abajo, caminaban descalzos, cruzaron ríos, durmieron bajo los árboles, bajo el cielo, bajo el firmamento. A veces comieron, a veces no comieron, se rieron, compartieron, vivieron con Jesús. Lo conocieron a Jesús, aprendieron de Jesús, lo escucharon, lloraron con Él. También tuvieron discusiones. Cuando usted lee la palabra de Dios, ve muchas discusiones que tenían los discípulos, mas sin embargo siempre se mantuvieron fieles a Él, agarrados de Él, pidiéndole a Él: Señor, enséñanos a depender de ti, enséñanos a orar, enséñanos a sanar. Cuando hacían algo, algún milagro, llegaban contentos, llegaban con alegre. Hasta los diablos, las serpientes, todo el mundo se arrodilla ante nosotros. Llegaban felices porque estaban haciendo algo maravilloso, dando de lo que habían recibido. Un gozo espectacular. Amén, iglesia. Por eso el Señor nos dice: llénate tú también de ese gozo que Cristo nos da cada día. No solo en la iglesia, todos los días. Cada vez que tú coges la palabra de Dios, oras, la lees, uno se sorprende al ver que Cristo está allí. En esta semana, por Dios, vimos un milagro con mi esposa que para la gente le puede parecer bobo, una bobada. Pero ella sabía, mi esposa sabía lo angustiado que yo estaba durante toda la semana. Y yo decía: Dios, 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 Dios. ¡Wow! Pero cuando uno anda con Dios, cuando uno está con Él, se obran los milagros. Así como este endemoniado fue liberado de pronto, ¡wow! Yo le decía a mi esposa: mira. Y me decía: ¿la ves? ¿Cómo la ves? Mira, Dios cómo te ama. Mira cómo te ama, mira cómo se manifiesta el poder. Y eso es lo que viene, y eso se llena uno y dice: yo tengo que dar esto que yo tengo, ese amor por Cristo, ese amor, esa pasión por Él. Yo tengo que darla, tengo que otorgarla, tengo que entregarla. Yo no me puedo quedar con ella, yo no me puedo quedar alabando al Señor, feliz por todo lo que me da, llenándome la barriga, llenándome el ser, con todo. No, tengo que compartirla, tengo que darla con mis hermanos. Escuche lo que dice el Evangelio de Mateo. Váyase a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En el versículo 7. Mateo capítulo 10. Versículo 7. Donde quiera que vayan,
Prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Y escuche, sanen a los enfermos. ¿Por qué? Porque si tú fuiste sanado, pues sana también. Sana a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Hay mucha gente que está esperando dinero. Hay mucha gente que está esperando el famoso clink, clink, clink. Hay mucha gente que está esperando, Señor, el baloto. Hay gente que le dice, Señor, muéstrame los números. Señor, la Biblia la cogen por todos los lados y toda la cabalística de los números, Señor, el chance. Porque, Señor, te prometo y te juro, Señor, que cuando yo me gane, Señor, el baloto, tu iglesia va a prosperar, Señor. Se ganan la pata del chance y no vuelven a la iglesia. Y viven felices con 3 pesos, por Dios. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amada iglesia, sanen a los enfermos. Mírenlos desde lo espiritual. Deje de pensar tanto en lo material. Amada iglesia, deje de pensar en toda nuestra vida. La volvemos carnal, nuestra vida la volvemos material. Y entre más nos preocupemos por lo material, más problemas vamos a tener. Entre menos usted se preocupe por lo material y más por lo espiritual, más bendiciones materiales van a llegar a su vida. ¿Por qué? Porque su corazón ya no va a ser tramado por los 3 pesos. Porque su amor le pertenece a Cristo, no le pertenece a nadie más. Sanen a los enfermos. Resuciten. ¿Cuántos muertos que hay al lado nuestro? ¿Usted no siente el olor? Esto huele hace rato, está más muerto. Resucítalo. Ahora usted se va a dar cuenta que lo que nos va a dar Jesús para resucitarlo, porque uno dice, ¿y yo cómo lo resucito? Pues que ahora nos va a dar una bendición maravillosa para hacerlo. Limpien de la enfermedad. Hay gente que se la pasa diciendo todo el día, no puedo, no tengo, y se quejan. ¿Y por qué se quejan? Porque es que el reuma y todo, pero papito, ese es un cuerpo imperfecto. Es como si usted pensara en que, esta silla un día se va a romper. Pues claro, si la silla está gorgojeada, por dentro la está comiendo el gorgojo, el rato menos pensado se va a romper. ¿Por qué? Porque no hay nada eterno, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Y un día se va a fundir la licuadora, se va a fundir la nevera, el televisor, el celular, todo se empieza a acabar. Clean, clean, clean. Y todo. Y papito, su cuerpo también se va a acabar. Y va a llegar un día en que usted no va a poder mover un pie. Y va a llegar un día en que va a decir, y se fue, mi hermano. Hasta luego. Y preocupado por toda la vida. Preocupándose por algo que ahí se queda, debajo del colchón. Las riquezas, la abundancia, todo se queda allí. Cuando nos debemos preocupar por limpiar la enfermedad a los que tienen lepra, por expulsar los demonios, eso que nos atraviesa. Todo lo que nosotros hemos recibido gratuitamente debemos darlo gratis. Amén, iglesia. La segunda razón, lo segundo que nosotros recibimos el don del Espíritu. Primero, recibimos la gracia de Jesús. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que dar. Ya sabemos por qué. Ahora recibimos el don del Espíritu. Váyase al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El contexto de estos versículos que le voy a leer es el día de Pentecostés. Usted le recuerda esa historia maravillosa cuando los discípulos estaban orando y fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Por lo tanto, y está Pedro, está hablando aquí, Pedro está dando un discurso. Por tanto, versículo 36, Hechos 2:36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a Jesús, a quien ustedes crucificaron,
a quien ustedes rechazaron, a quien ustedes desconocieron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, y todo el discurso, por supuesto, se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: amada iglesia, una de las tantas oraciones siempre que yo le pido a Dios y siempre que yo estoy antes de salir a predicar la palabra de Dios, siempre mi oración es: Señor, conmueve el corazón de la iglesia, conmueve el corazón de las personas que asisten, conmuévelo, conmueve ese corazón. Cuando uno se conmueve, lo primero que pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Yo no sé si usted ha asistido alguna vez a una de esas conferencias motivacionales, ¿no? Esas conferencias motivacionales, donde el expositor le vende un método y le dice que usted va a ser millonario vendiendo ollas, y le dice que va a hacer una cantidad de cosas, y lo empieza a llenar de palabrería barata, y usted empieza ya a sentir, y somos poderosos, somos vencedores, somos los mejores vendedoras, y grita, sí, y gritan. Es una emoción impresionante. Pero de pronto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí es donde viene la técnica del hombre. Y le dice: ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que enseñar, etc. La técnica que tenga la empresa. Aquí, cuando se sintieron conmovidos por el bautismo del Espíritu, sintieron, porque uno siente, yo me imagino que usted lo ha sentido, siente el Espíritu y siente que hay algo que lo está, y se mueve, pero usted no sabe qué hacer. Y usted necesita que alguien le diga: ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Ahorita que estoy sintiendo esto, ¿qué hago? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y escuche la respuesta: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y si ustedes hacen eso, recibirán el don del Espíritu Santo. Si no, no lo reciben. Ahora, amada iglesia, podemos entender por qué muchas veces nosotros nos la pasamos semanas, meses, años en la iglesia, pero no sentimos que somos nuevos, no sentimos que somos diferentes, no sentimos que hemos sido transformados. La razón: no hemos recibido el don del Espíritu Santo. Porque el único que transforma, cambia, es el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? ¿Y qué es el don del Espíritu? Es el poder, en el nombre de Jesús. Para nosotros recibir el poder del Espíritu Santo, para poder nosotros hacer lo que la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice: sanen a los enfermos, expulsen demonios, libérense de todas esas ataduras, pues la única forma para hacerlo es teniendo el poder del Espíritu. Porque de lo contrario, amada iglesia, es imposible hacerlo, es imposible. Y para poder sentir el poder del Espíritu Santo, para sentir la presencia de Jesús, y que usted entiéndalo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con los 12, 11 estaban sintiendo el poder del Espíritu Santo. Había uno que no lo estaba sintiendo, pero que andaba con Jesús, para arriba y para abajo. Y al final, como no tenía la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo termina traicionando. Amén, iglesia. Se necesita el poder del Espíritu Santo. Pero nos dice la palabra de Dios que para poder tener ese don del Espíritu debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús.
Cuando hay un arrepentimiento, amada iglesia, es cuando hay es que yo me arrepiento de aquello que yo he confesado. Yo no me voy a arrepentir de aquello que no he confesado, si usted lo entiende. Yo me arrepiento y yo digo, ¿yo por qué hice esto? Yo no debía haber hecho eso. Pero usted lo puede decir, pero se ha arrepentido, lo ha confesado, lo ha expresado, lo ha tirado, ya. Todos hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida. Todos, ¿o no? Todos hemos cometido errores. No le estoy diciendo pecados, errores. Que pueden ser unos pecadotes enormes, pero digámosles errores. La única forma para ser restaurado de ese error es que tú te arrepientas de haberlo cometido. Porque si tú no te arrepientes, porque si tú le echas la culpa a otro, si tú dices que la situación, las circunstancias me llevaron a eso, nunca va a haber arrepentimiento, o por lo menos un verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que uno reconoce que uno lo hizo. Sí, lo hice y estoy arrepentido. Y esa es la parte más difícil para el ser humano que no le permite el cambio y la transformación. No, porque queremos tener la razón, porque yo estoy lleno de amargura. Entonces significa que no has recibido la gracia de Jesús. No la estás recibiendo, rechazas la gracia de Jesús. Porque cuando uno recibe la gracia, uno dice, Señor, ¿quién soy yo? El mismo rey David decía, gusano soy. Soy un gusano, soy un vil gusano por Dios. Soy un vil gusano. Reconoce su condición. Cuando nosotros la reconocemos, nos arrepentimos. Y nos bautizamos, amada iglesia. Quizá de pronto usted ha escuchado esta palabra diciéndole, arrepiéntase, confiese sus palabras y bautícese. El próximo domingo hay bautizos, le dicen, y bautícese. No, papito, es que no es metiéndose en el agua. Aquí yo conozco y veo a muchos que se han chapuceado y siguen peor. No se trata del agua. El agua es un símbolo de la disposición de estar dispuesto ¿a qué? A morir. Cuando la palabra nos dice, bautícese, es muera. Muera de una vez y para siempre de eso que tiene usted aquí. Muera su amargura, muera su rabia, muera de una... Expúlsela, usted tiene el poder del Espíritu Santo para decir, fuera de mi corazón toda amargura, ira y rabia. Muero a eso. Amén, iglesia. Y ya. Y estamos listos y dispuestos, Señor, mi vida es tuya, mi corazón es tuyo. Libérese de eso. Y usted lo va a ver. Es el deseo de querernos apartar del pecado. Es difícil no pecar, es difícil, pero luchamos por el pecado. Y cuando caemos nos arrodillamos y lloramos y le decimos, Señor, y nos sentimos la inmundicia más grande del mundo. Pero tú te vas a dar cuenta que cuando tú te tiras al piso y le dices que eres lo más inmundo del mundo, tú empiezas a sentir al lado tuyo unas sandalias. Tú sientes unas sandalias, sientes una presencia allí. Y no es más que tú extiendas y sientes un pie que te dice que hay alguien que está al lado tuyo. Y al momentico tú levantas la mano así y te das cuenta que Él tiene tendida la mano. Hace rato la tiene tendida la mano. Y tú sientes la mano y te levantas y le dices, Señor, me siento mal. Soy una caspa, soy un chichi, soy una porquería. Dígale todo lo que usted quiera y el Señor te empieza a levantar como a ese lisiado. Te va levantando porque sabe que tú no le crees. No le crees. No crees que ese lisiado se va a levantar y hay que levantarlo. Y cuando te empiezas a levantar, empiezas a sentir que tus músculos cobran fuerza y empiezas a sentir el amor de Jesús. Eso se llama el don del Espíritu Santo. Amada iglesia. Porque el poder del Espíritu Santo transforma tu vida. El poder del Espíritu Santo te da credibilidad, hace que la gente te vea y crea, aumenta tu fuerza, te da ánimo, te da paciencia, te da perseverancia, te da tolerancia para aguantar el error y el pecado de los demás, te da discernimiento y sabiduría. Empiezas a ver y dices, ¡guau!
a mí me huele y esto que me huele no me huele nada bien. El Espíritu Santo habla por ti, Él convence, Él es el que convence, Él rompe las ataduras que no te dejan avanzar. Hay cosas que no te dejan avanzar. Señor, hay algo que está impidiendo que yo siga caminando, Señor. Rómpelo, rompe, Señor, quita esas ataduras. Pedro y Juan, amada iglesia, que habían recibido el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, como todos nosotros, amada iglesia, ahora en la fe en Jesús, estaban dando de lo que habían recibido. Amén, iglesia. Mire lo que dice en Hechos, en el capítulo 3. En el capítulo 3, váyase el capítulo 3 en el versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, ¿quién? El paralítico. Había entrado al templo saltando, brincando, pero estaba agarrado de estos dos. Yo como que me voy a volver a caer. Yo me agarro. Y toda la gente que no salía de su asombro, estoy en Hechos 3:11. Y toda la gente no salía de su asombro. ¿Por qué? Porque lo conocían. Toda la vida, desde niño prácticamente estaba allí en el pórtico. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende de lo que ha pasado? ¿Pero por qué les sorprende? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Hola, ustedes están, ¿cuántas veces yo como pastor de esta congregación he sentido muchas veces que me admiran? Pastor, ay no, qué hermoso, cómo predica, pastor, qué palabra tan hermosa, pastor, qué unción, ay, qué memoria, pastor. Y yo digo, pero ¿por qué se asombran? ¿Por qué se asombran? Si el que lo hace es Jesús, no soy yo. No soy yo. Él es el que hace toda la obra. Él es el que te hace ver hermoso. Él es el que te hace ver que eres la persona que dice la verdad. Él es el que te hace admirar por el mundo, porque la palabra de Dios dice que no solo hablen bien de ti los que se congregan en la iglesia, sino todos los que están afuera, el mundo entero, y hasta el mismo diablo hable bien de ti. Diga, uy, no, yo con ese no me meto, porque ese sí, vea, donde pone el ojo pone la bala. Ese hombre sí es, vea, él dijo sí es sí y es no, con ese ni se metan, les dice a los demonios. ¿Por qué? Porque tenemos testimonio. Pero si no tenemos testimonio es, vaya y tírele una moneda y verá que ese perro baila. Tírele cualquier bobada y verá que haga esta cosa. El diablo conoce cuáles son nuestras debilidades. Él sabe cuáles son nuestras fragilidades. Y las tentaciones vienen por allí, amada iglesia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, no lo valoraron, lo rechazaron. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo justo y pidieron que se indultara a un asesino. Le está lavando los trapitos, ahí, restregándole la cara. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Por el poder de Jesús es que este hombre ha sido transformado. No es por la palabra que yo predico, no es por lo que yo digo, no es por el abrazo, no es por la oración que yo hago, no es por la unción que yo te diga. La unción, la palabra, todo viene de Jesús por el poder de su Santo Espíritu. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Amén, iglesia. Y tercero y último, ¿qué recibimos? Recibimos primero, recibimos la gracia, recibimos el don, el poder del Espíritu Santo, y ahora recibimos la autoridad. Recibimos la autoridad de Jesús. ¿Por qué, amada iglesia? Porque sin autoridad no somos nada. Sí se ha dado cuenta, y nosotros lo podemos apreciar en los países, en el mundo entero que hoy nos gobiernan. Como nos gobiernan, tienen la autoridad. Y cuando tienen la autoridad, hacen y deshacen. Porque tienen la autoridad. La autoridad es muy buena, es maravillosa. Y Dios nos está dando la autoridad de Jesús. Dice, ten, yo te doy la autoridad de Jesús. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos decía a nosotros, a sus discípulos, ustedes tienen el poder y la autoridad para hacer cosas
aún más grandes de las que yo hice. Yo solo construí una iglesia de 12, un chichipato y 11 fieles. Ustedes pueden hacer cosas mucho más grandes que eso. Una bendición del cielo, amada iglesia. Recibimos la autoridad de Jesús. Y si tú tienes la autoridad de Jesús, úsala. Use la autoridad de Jesús. Úsela. Si no usamos la autoridad de Jesús, pues nos vamos a quedar siempre afuera. Váyase a Hechos capítulo 4, en el versículo 7. 4:7. ¿Qué sucedió, amada iglesia? El contexto de los versículos que le voy a leer. Cuando este hombre es sanado por el poder, el don del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que inmediatamente no pueden enjuiciar ni a Jesús, ni pueden enjuiciar a Dios, pero sí enjuician a Pedro y a Juan. Y los cogen a estos y los llevan prisioneros por alborotadores y los llevan ante los gobernantes y les hacen un consejo. O sea, listo, vamos a juzgarlos, a ver si les encontramos alguna culpabilidad por alteración del orden público. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan, capítulo 4 de Hechos y 7, versículo. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Si ellos decían, nosotros esto lo hicimos en el poder del emperador, en nombre del César, todo quedaba bien. Ah, perfecto, el César fue el que sanó. Y muchas veces, amada iglesia, Dios se ha manifestado con milagros en nuestra vida y nosotros le hemos dado la gloria a otro. Gloria a Dios porque es que este fue el que me bendijo. Y gracias a este empleo, gracias a este marido, gracias a esta mujer, gracias a este doctor, gracias a este, yo me sané. Yo soy libre. ¿Perdón? ¿Perdón? Les cuento un testimonio que me ocurrió el día miércoles pasado. ¿Este miércoles? Creo que sí. Hace 8 meses, ustedes saben que yo tuve una cirugía compleja, ¿cierto? En diciembre. Por la gloria de Dios, por su propósito, todavía estoy aquí. Hace 8 meses no tenía control de la cirugía que me habían hecho. Ustedes saben por qué, no me lo pregunten. Problemitas con la salud que tenemos hoy en Colombia. Pero hasta que 8 meses después me dieron la cita, pero me cambiaron de hepatólogo. Y me enviaron a una muy buena clínica, diferente a donde me hicieron la cirugía, diferente al médico que me trató. Cuando yo llegué allá, por supuesto, me dicen, pero es primera vez. Le digo, pues con el doctor sí, pero yo vengo a una cita de control. ¿De acuerdo? Cuando me siento con el médico, muy joven, maravilloso, me impactan cuando son jóvenes. Es una bendición maravillosa, muy joven, sentado allí. Y me dice, a ver, cuéntame, primero, pero ¿por qué si a ti te hicieron la intervención en esta clínica, por qué estás aquí? Dijo, espérate. Dijo, ya es que lo remitieron acá. Perfecto. Cuéntame, ¿qué pasó? Entonces yo, en tus palabras, cuéntame. No, me hicieron una cirugía de una cosa allí, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tal cosa. Empecé a contarle. Y el momentico saqué la historia clínica que yo le había llevado y le dije, esta es la historia clínica. Y se la pasé. Y él cogió la historia clínica como cualquier médico. ¿Cómo? Wow. El hepatólogo. Y yo empecé a ver cara de sorpresa. Me dijo, ¿y usted cómo está?
Le dije, bien, perfecto, doctor. Me dice, ¿te sientes bien? Perfecto. Pero a usted le hicieron una cosa gigantesca. Entre 1001. ¡Wow! Le dije, y aquí le traigo unos exámenes. Dijo, no, pero esos exámenes deben ser bien. No me los tomé la semana pasada. Eso se llama discernimiento y sabiduría. Me los tomé la semana pasada. Ah, excelente. Estos los que me habían mandado él, entonces me los tomé la semana. Dijo, está muy bien, perfecto. Amada iglesia, has reaccionado perfecto. No, yo no he reaccionado perfecto. Dios, Jesús, Jesucristo es el que me ha sanado. Y yo creo en Él y yo confío en Él y yo tengo la autoridad de Cristo Jesús para limpiar, para sanar, porque sé lo que he recibido en mi corazón. Amada iglesia, la gente queda sorprendida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos con seguridad en el nombre de Jesús, la autoridad, amada iglesia, te da seguridad también para creer a ti. Tú sientes seguridad cuando usas el nombre de Jesús, porque no es tu nombre, no es tu cuerpo, no es tu fuerza, es el nombre de Jesús, es Él. Las puertas se abren, las bendiciones llegan, el poder en Pedro y Juan era el poder de Cristo. Y es lo que ellos están diciendo, no soy yo, no es mi cuerpo el que reaccionó, es Cristo. Si tú convives con Cristo, si tú te congregas, si lo buscas de todo corazón, la imagen de Cristo se va a ver en tu rostro. Se va a ver. El dolor, la amargura, la duda, la pobreza, la rabia, el orgullo, las dudas, todo va a desaparecer y tu corazón se llena de gozo. ¿Vas a tener problemas? Sí, claro. Claro. Dificultades, sí, muchas. Pero ese corazón lleno de gozo tiene una esperanza enorme. Y dice, esto que estoy pasando porque Dios me está fortaleciendo más. Y entonces comienzas a dar de todo lo que tú has recibido. Eso es lo que das. En la iglesia tú estás recibiendo la gracia a través de la palabra de Dios predicada. Recibes el poder del Espíritu Santo a través de la fe, de creer en lo que estás recibiendo. Y estás recibiendo la autoridad para salir allá en el mundo entero y decir, esto le pertenece a Cristo. Él nos está llamando, amada iglesia, a dar. Nosotros somos testimonio y debemos seguir siendo testimonio, porque el Señor nos llama a tener una vida sencilla, sin complicaciones. Sin complicaciones. Al finalizar la cita, cuando Él me dijo, yo no quiero leer documentos, yo quiero verte por dentro. Verte por dentro. Quiero ver. Dijo, te voy a mandar una resonancia magnética con contraste. Yo le iba a pedir eso. Mi esposa sabe que es cierto que yo le iba a decir, a mí me mandan una resonancia, quiero ver cómo vamos por dentro. Yo le dije, quiero verte por dentro. Hágale, papá, porque va a ver a Jesús. Va a ver a Jesús allí. Hágale y manda eso. Y al final, como buen paciente, porque si hay algo que soy yo, créanmelo, que soy un buen paciente. Le dije, doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dijo, claro, las que quieras. ¿Qué recomendación? ¿Hay alguna recomendación especial que yo deba seguir? ¿Hay alguna recomendación? Y me queda mirando y me dice, sí, una muy especial. Y yo dije, no comas carne, no comas esto, haz ejercicio, alguna cosa de esas. Esa es la recomendación. Y cuando me mira a los ojos y me dice, disfruta la vida, vive la vida. Siente el viento, camina, tienes nietos, disfrútalos a tus nietos, vive, gózate, camina, come lo que quieras, gózate la vida que tú has vuelto a nacer. Amada iglesia, el Señor nos llama a tener una vida sencilla, pero transformada por Cristo. Nos llama a dar testimonio. Eso es dar vida en abundancia. No es oro ni plata, es dar a Jesús.
Tú tienes a Jesús en el corazón, tú tienes la gracia de Jesús, tú tienes el poder de Jesús, tú tienes el amor, la misericordia de Jesús, tienes una vida transformada, tienes milagros que han ocurrido en tu vida. Pues entonces ahora sal al mundo y dile, de lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, amado Señor, Dios bendito.